Una lata de sardinas que no tiene nada especial, súper vulgar. La vamos a transformar en algo útil y bonito. Solo vamos a necesitar un poco de porcelana fría. Yo estoy utilizando porcelana. Yo vi mi receta de porcelana. La hidrato un poquito con crema y así puedo marcar la superficie para darle una textura interesante. Cuando ya la tengo toda marcada, solo me queda pintarla y decorarla. La voy a pintar con pintura en color dorado porque le va a dar un toque súper elegante. ¿Cómo hacer unas casitas fáciles y decorativas? Voy a utilizar cartón pluma y este papel, una de mis láminas que podéis descargar gratuitamente en mi web para decorar los tejados. Corto el cartón pluma con un cúter. Voy a decorar la fachada de la casa de esta, que es la pequeñita, con palitos de madera, de esos de las brochetas. Los pego con cola blanca sin importarme la medida, porque una vez está seco, recorto el exceso. Ahora monto la estructura de la casa y le pego el tejado siempre utilizando cola blanca. Voy a pintar toda la fachada con pintura acrílica en color blanco. Esta ya está acabada y ahora voy a hacer una más grande porque a modo decorativo una más grande y una más pequeña queda muy bonito. Esta es más sencilla, solo le hago una ventana, la decoro, les pego un poco de pajita seca y el resultado precioso. Dos casitas súper bonitas para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Y ahora una idea súper original con una tubería de estas que se utiliza para las instalaciones de la casa y un trozo de tela que es una tela de terciopelo. Con esto voy a hacer una preciosa y elegante calabaza. He recogido unas cuantas ramas secas y fijaros qué idea tan original y tan sencilla para decorar nuestra casa. Solo vas a necesitar cartón de huevos y mi receta de porcelana Yobi para hacer esta belleza.
3 pequeñas macetas de barro para hacer un rincón súper elegante. Le he dado 2 capas de pintura acrílica en color blanco y ahora con 2 tonalidades de verde y un pincel muy finito hago unas hojas muy sencillas. Primero marco los tallos y después la forma de la hoja y relleno con el color. Le pongo cola blanca donde quiero pegar trocitos de porcelana Yobi. He hecho unos cuantos churros que voy aplastando en algunos lugares para que no quede todo igual. Voy pegando en la parte de abajo de la botella y también en la boca, en la parte superior hasta dejarla así. También voy a hacer una rosa bastante grande con porcelana y unas cuantas pequeñitas que voy a pegar en la base de la rosa grande. Esto va a ser el tapón de la botella. Voy a pintar la botella con 2 colores, un azul ultramarino y un azul celeste. He puesto cola blanca en toda la superficie de la botella para que me sirva de imprimación. La rosa grande y también las pequeñitas las pinto de la misma forma. Ahora voy a utilizar mixtión y pan de oro. Pongo mixtión solo en los lugares donde quiero que el pan de oro se quede fijo. Cubro todo el espacio donde he colocado el mixtión y con un pincel limpio y seco voy pasándolo suavemente por la superficie para quitar el exceso de pan de oro. Ahora es importante, cuando hemos acabado, darle un par de capas de barniz ultra brillante para que parezca una pieza de cerámica. El resultado espectacular, una botella súper bonita y muy elegante. Mira qué rosas tan preciosas podemos hacer solo con papel. Tenemos que utilizar un papel crespón específico. Fijaros que tiene rayitas. Cuando abrimos este papel tiene como si fuera un acordeón. Se abre y podemos hacer cosas preciosas. Voy a utilizar pintura acrílica para darle colores. El fondo del papel es rosa y los colores que utilizo son verde y blanco. Después troceo el papel haciendo formas rectangulares. Corto la forma del pétalo, le doy un poco de intención en la parte exterior o superior del pétalo y lo abro por la parte central. En un trozo de aluminio voy a empezar a pegar todos los pétalos con silicona caliente formando la rosa. Es muy sencillo de hacer y nos puede servir para decorar infinidad de cosas en nuestra casa. Voy a utilizar también un poquito de papel crespón en color verde para hacerle unas hojitas y que todavía la rosa parezca mucho más real. Voy a cortar un trozo alargado, voy a abrirlo por el centro y le voy a dar un poco de forma. Lo pego con silicona caliente y el resultado espectacular. Venga, a hacer rosas. ¿Cómo hacer una cara para una muñeca preciosa solamente utilizando tela y lana?
Si os apetece hacer la muñeca completa, tenéis el tutorial completo en mi canal. La verdad es que queda preciosa y esta idea es original y muy decorativa, reutilizando un frasco de cristal al cual le he dado 2 capas de imprimación, después una capa de pintura acrílica en un color arena suave, la decoro con unas pinceladas sencillas y el resultado es un frasco muy bonito para poner unas flores y decorar algún rincón de nuestra casa. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.